Unit 6. I ride my bike to school. Page 36. Exercise 1. Snapshot. Getting around in the city. Listen and practice. 1, Walk. 2, Ride a bike. 3, Take the train. 4, Take the subway. 5, Take the bus. 6, Take a taxi. Take a cab. 7, Ride a motorcycle. 8. Drive. En la conversación van a observar que dos amigos se hablan sobre medios de transporte. Ellos usan transporte público. Dice Yuro, bonito carro, Austin, ¿es tuyo? No, es de mi hermana. Ella tiene un nuevo trabajo y ella maneja para el trabajo. ¿Y es su trabajo aquí, en el suburbio? No, es en el centro. Mis padres trabajan en el centro, pero ellos no manejan para el trabajo. Ellos usan transporte público. ¿El autobús o el tren? El autobús no se detiene cerca de nuestra casa, así que ellos toman el tren. Escuchemos el audio. Page 36. Exercise 2. Conversation. They use public transportation. Listen and practice. Nice car, Austin. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The bus doesn't stop near our house, so they take the train. El word power se refiere a un árbol genealógico donde muestran una pequeña familia. Muestran a Tom como esposo en la parte de arriba, husband, y a Lisa como wife, esposa. Luego los muestran como Tom el father y Lisa mother, o sea, padre y madre, que serían los padres y se les dice parent. Y a Austin, el hijo, son con Megan, que es daughter, y a ellos se le dice nuestros hijos o children. También se le puede decir kids, en el cuadrito de la izquierda abajo, en el cuadrito anaranjado, también le puedes decir a tus hijos kids, ¿sí? Y se puede decir a mother, se le puede decir mom, a mother, mom, y father, dad. Vamos a completar según cómo se vea este árbol genealógico. Completamos acá en las líneas. Page 37. Exercise 3. Word power. Family members. Part A. Pair work. Complete the sentences about the Mitchell family. Then listen and check your answers. 1, Lisa is Tom's wife. 2, Megan and Austin are their children. Megan and Austin are their kids. 3, Tom is Lisa's husband. 4, Austin is Lisa's son. 5, Megan is Tom's daughter. 6, Austin is Megan's brother. 7, Megan is Austin's sister. 8, Tom and Lisa are Austin's parents.
El ejercicio de gramática habla del presente simple, que es el que usamos para expresar toda rutina que hacemos a diario. La primera, por ejemplo, una oración positiva sería I walk to school, yo camino para la escuela. Y una negativa sería I don't live far from here, yo no vivo lejos de aquí. La forma negativa podría ser don't o do not. Y van a haber tres sujetos que toman el does y su negativo sería doesn't, pero vamos a ir primero con las positivas. La segunda dice, tú manejas tu bicicleta para la escuela, él trabaja cerca de acá o cerca de aquí, ella toma el autobús para el trabajo, nosotros vivimos con nuestros padres y ellos usan transporte público. La negativa sería, yo no vivo lejos de aquí, tú no vives cerca de aquí, él no trabaja en el centro, ella no maneja al trabajo y nosotros no vivimos solos, ellos no necesitan un carro. Ya vamos a observar el por qué el verbo en he y en she tiene esa S en la positiva. Escuchemos el audio ahora. Page 37. Exercise 4. Grammar focus. Simple present statements. I walk to school. I don't live far from here. You ride your bike to school. You don't live near here. He works near here. He doesn't work downtown. She takes the bus to work. She doesn't drive to work. We live with our parents. We don't live alone. They use public transportation. They don't need a car. Don't equals do not. Doesn't equals does not. Cuando la oración es positiva, en la tercera persona, he, she e it, las tres terceras personas, él, ella y eso, toman una S en el verbo. Pero no pasa lo mismo cuando el verbo no es un verbo regular. Si el verbo no es regular, como el caso de have, do y go, entonces eso de cambiar, de colocarle una S no va a servir. Se necesita que se memorice que have pasaría a has, que do pasaría a does y que go pasaría a goes. Esas son las oraciones que tenemos aquí. Por ejemplo, yo tengo una bicicleta, mi mamá tiene un carro. Nosotros hacemos la tarea todos los días. Mi padre hace mucho trabajo en casa. Mis padres van al trabajo en tren o en metro y el tren va al centro. Los próximos ejercicios son de desarrollo de la escritura y vamos a completar las oraciones según la regla que tenemos de los auxiliares to y das. Vamos a hacerlo a continuación. Las presento vacías para que ustedes lo hagan en el cuaderno y luego las coloco completadas. No se adelanten, traten de hacerlas antes de ver la revisión, el resultado. Gracias por la atención el día de hoy.
En el ejercicio de pronunciación vamos a detallar cuál es el sonido final de aquellos verbos que toman S o ES. Todo va a depender del sonido final en forma simple. En forma simple es cuando no tenga la S o la ES. En el caso de los verbos que tienen un sonido final en su forma simple, que no vibre, como take y sleep, puesto que el sonido de K al final no vibra y el de la P al final no vibra, se convierten en takes, sleeps, una S. Pero cuando un verbo al final vibra, como drive o study, entonces su sonido final al colocarle ES sería drives, studies. Entonces, drive pasaría a drives, study pasaría a studies. En el caso de un sonido final S o CH o SH, como en el caso de dance o watch, igual que wash, lavar los platos, lavar la ropa, wash, eso ya crearía una nueva sílaba. Entonces, dance pasaría a dances y watch pasaría a watches. En los casos de los irregulares que termina, por ejemplo, en do, como el do, entonces pasaría a does y have pasaría a has. Es el caso de los irregulares. Ahora en la siguiente lista van a observar cuáles toman ES y cuáles toman IES. El caso número 1 dice si el verbo termina en S, SH, CH, X y O, entonces se le agrega ES. Entonces, kiss pasaría a kisses, wash a washes, watch a watches, relax a relaxes, go a goes. En el caso de esos verbos que terminan en Y, como study o cry, ellos pasarían a IES. Entonces, study pasaría a studies, eliminamos la Y, la convertimos en I latina y agregamos ES, y cry pasaría a cries. Hay excepciones como el caso de say, stay y delay que no lleva ese cambio, no se permite el cambio, igualmente en el caso de play. ¿Y por qué razón? Lo vas a saber porque el verbo antes de la Y tiene una vocal. Entonces, si el verbo antes de la Y tiene una vocal, no hacemos el cambio. Pero si tiene una consonante, como el caso de study, cry y muchos otros más, hacemos el cambio. Esa es la clave. Escuchemos el audio. En el caso del estudio de la gramática de esta unidad, el Grammar Focus se refiere a cómo formar preguntas, a cómo hacerle preguntas a las personas sobre su rutina. Entonces, le pregunta si hace o no hace algo, si le gusta o no le gusta algo, o también la otra pregunta es qué le gusta, qué hace. Entonces, las preguntas siempre están divididas en dos, una pregunta de sí o no y una pregunta de información. Para las preguntas de sí o no, en tiempo presente, con otros verbos que no sean el verbo to be, porque la clave es determinar cuándo el verbo no es el to be. Ya trabajamos el verbo to be y la forma de hacer la pregunta con el verbo to be es simplemente iniciando con el verbo to be, cuando es de sí o no, como Are you American? Pero en el caso del presente simple, se necesita el auxiliar si no es el verbo to be el que está presente. ¿Sí? Nosotros observamos que los verbos no son to be, ok, aquí está el get up, aquí está el eat, take, get up de nuevo, have dinner y take de nuevo, take the subway. Esos son los verbos que se manejan aquí. Por lo tanto, estamos claros que el verbo to be no va acá. Entonces, ¿cómo se hace una pregunta con otros verbos en tiempo presente simple? Vamos a usar el auxiliar do. El auxiliar do para I, you, we, they y el auxiliar does para he, she, it. Si la pregunta es de sí o no, siempre la respuesta va a tener un sí o un no, lógicamente. Entonces preguntan, ¿te levantas temprano los domingos? No, me levanto tarde. La segunda pregunta es, ¿ella desayuna a las 7 en punto? ¿Él desayuna a las 7 en punto? No, él desayuna a las 7:30.
¿Ellos toman un taxi para la clase? No, ellos toman el autobús. Son preguntas que requieren sí o no, todas comienzan con auxiliar. Ahora las preguntas de información van a iniciar con un double H question. Se le llaman double H question porque todas comienzan con W, excepto how. Entonces, ¿a qué hora? What time? ¿A qué hora te levantas? La persona responde con información. Al mediodía. ¿A qué hora ella cena? A las 8. ¿Cuándo ellos toman el metro? Los lunes y los miércoles. Y observe que el orden siempre va a ser el mismo que las preguntas que tienen a la izquierda. Auxiliar, sujeto, verbo, solo que esta vez le anteponen la pregunta que necesitan resolver el what, where, when, la double H question. Page 39. Exercise 7. Grammar focus. Simple present questions. Do you get up early on Sundays? No, I get up late. Does he eat breakfast at 7 o'clock? No, he eats breakfast at 7:30. Do they take a taxi to class? No, they take the bus. What time do you get up? At noon. What time does she have dinner? At 8 o'clock. When do they take the subway? On Mondays and Wednesdays. Page comienza con vamos al parque el domingo en la mañana. Buena idea, pero vamos en la tarde. Yo duermo hasta tarde los fines de semana. ¿A qué hora te levantas? Me levanto al mediodía. ¿En serio? Eso es tarde. ¿Y tú comes el desayuno al mediodía? Sí. ¿Y a qué hora tú te levantas? A las 10 en punto. Oh, eso es muy temprano para un domingo. Hey, tengo una idea. Vamos a comer a Park Café. Ellos sirven el desayuno todo el día. Page 38. Exercise 6. Conversation. What time do you get up? Listen and practice. Let's go to the park Sunday morning. Good idea. But let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up? I get up at noon. Really? That's late. Do you eat breakfast at noon? Yeah. What time do you get up? At 10 o'clock. Oh, that's early for a Sunday. Hey, I have an idea. Let's eat at Park Cafe. They serve breakfast all day. Hay una actividad de listening que es muy interesante. Keila va a estar dando toda la rutina de su semana y hay que marcar qué hace los días de la semana, de lunes a domingo. Entonces se presentan los días: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday, y las actividades que hace. Ustedes deben marcar qué hace cada día. Las opciones que hay son get up early, go to work, play tennis, go shopping, see friends, dinner with family, study. Vamos a escuchar el audio para anotar las actividades y luego coloco yo la batería de respuestas. Page 40. Exercise 8. Listening. Kayla's weekly routine. Listen to Kayla talk about her weekly routine. Check the days she does each thing.
Do you get up early every day, Kayla? Well, I get up early on weekdays and on Saturdays. I go to school from Monday to Friday, and I work on Saturdays, so I get up around 7 o'clock. How about on Sundays? Sundays? That's the day I sleep late. What else do you do? I mean, what do you do for fun during the week? I love tennis. I play 3 times a week, on Mondays, Tuesdays, and Thursdays. Oh, and I also go shopping on Saturdays after work. What about the rest of the weekend? When do you see your friends? Let's see. I see friends on Fridays and Saturdays. That's in the evening. But not on Sunday evenings. My family always eats dinner together then. When do you study? Every day. Wow, you're really busy.